Con el rabino Berman, como diría nuestro invitado, volamos muy por arriba, casi filosóficamente, casi literariamente. Pero la verdad es que de pronto la ocupación está en la esquina de su casa, gente que para usted no le gusta va a estar viendo a sus hijos en las próximas horas, esto es lo que le pasa a alguno de los vecinos. Digamos, hay toda una serie de costumbres, de hábitos y de libertades que han cambiado o que pueden cambiar. Por eso vamos a cuestiones más prácticas. Por ejemplo, el tema este de que la policía no debe usar armas para enfrentarse a las manifestaciones sociales. Les recuerdo que estoy con el diputado nacional Fernando Iglesias, el hombre que no ciertamente es querido por el kirchnerismo. Por lo tanto, tu respuesta va a ser abominable para el gobierno. Efectivamente. Yo me pregunto, ¿le van a quitar las armas a la custodia presidencial? O sea, la custodia de la presidenta, ¿va a circular sin armas? Porque si no, pareciera que hay algunas cosas que merecen ser cuidadas con armas, es decir, la seguridad de la presidenta, y seguramente sí, y otras no, la seguridad de los ciudadanos no. Curiosamente, este despropósito es enunciado por quienes se proponen como los voceros de la igualdad, y dicen la seguridad para la presidenta, a los demás que Dios los ampare. La verdad que desde luego que tiene que haber un uso prudencial de las armas después de los desdichados episodios que han existido en la Argentina desde hace mucho tiempo, pero esto de que la policía vaya desarmada, la verdad que muestra muy claramente qué es lo que le importa al kirchnerismo y qué no. ¿Y qué es lo que le importa? Porque ciertamente si uno ve a un policía desarmado y hay, digamos, gente inmadura, adolescente, primaria, salvaje, que puede cometer tropelías ante la posibilidad de que haya elasticidad en la respuesta de la autoridad, es posible que también tengamos algún tipo de desgracia en otro plano. Bueno, pero lo que pasa es que el gobierno... yo fui uno de los pocos que en un primer momento, cuando el kirchnerismo dijo no se reprime, la protesta social no se reprime y por lo tanto que tomen las calles, a mí me pareció razonable después de lo que había pasado con Costec y Santillán. Me pareció que el primer año de gobierno era razonable que el gobierno apostara por no queremos ningún muerto y sacrificamos el espacio público o cierto control del espacio público. Un año podía ser razonable. 7 años... ¿Ahora se da cuenta el gobierno? Es decir, estos 7 años deberían haber sido invertidos en crear una verdadera fuerza de seguridad de la democracia y en destruir esta falsa alternativa entre que actúa la policía y mata y reprime y es una represión salvaje o no se hace nada. El resto de los países del mundo se organizan de manera, inclusive países de izquierda, progresistas, ¿no? Se organizan para que la policía actúe garantizando la seguridad, garantizando el espacio público sin que haya muertos y sin dejarlo libre a la batalla de todos contra todos. Entonces, este es el principal problema que el gobierno hizo arrancó su política de seguridad diciendo una gran mentira, diciendo que era un solo punto. Dijo, todo el problema de seguridad es el problema social, la distribución inequitativa del rédito. Y nosotros vamos a solucionarlo. Pasaron 7 años, según ellos el país progresó muchísimo, cada vez hay menos pobreza, por lo menos es lo que dicen, y cada vez hay menos inseguridad. Entonces, ¿qué es lo que hacen ahora? Toman el segundo punto, que es sin duda complementario del otro, no antagónico, que es desde luego se combate la inseguridad tratando de tener una sociedad socialmente más justa, pero también poniendo a los delincuentes en la cárcel y teniendo una policía capaz de actuar y no de dejar el espacio público librado a la batalla de todos contra todos. ¿A vos no te resulta singular que se hable tanto de los elementos del narcotráfico, de delincuentes, etcétera, y nunca detienen a nadie? Bueno, ni en aún en estos Argentina, momentos de ebullición, de expansión, de descubrimiento. No recuerdo exactamente el número exacto, pero sobre las normativas contra el lavado de dinero, la Argentina ha incumplido 27 de 28, 25 de 26. También, pero digamos, no hay un solo detenido en la Argentina por lavado de dinero, uno solo. Y la verdad es que esto, a mí me toca decirlo como parte de una fuerza política, la Coalición Cívica y el ARI, que planteó esta cosa cuando Carrió, más de 12 años atrás, dijo... Atención con el narcolavado, se viene la droga, el Paco no existía como tal, pero se venía la droga, también era apocalíptica. La verdad que nosotros, a veces, yo tengo la sensación de vivir en un país... Sí, pero esto es, digámoslo,
Eso en todo caso fue una cuestión de guante blanco, de grande fortuna. Pero acá estamos hablando de lo cotidiano. No, pero hay una cuestión de la gente que domina las villas, la gente que domina a los pobres, Mirá, que los conduce, que les arbitra la conducta de los hijos, que decide quién vive y quién no vive. Mira, Roberto, esto es muy sencillo. Las instituciones argentinas han sido destruidas por décadas de populismo derechoso y populismo izquierdoso. Entonces tenemos una república cuyas instituciones están destruidas. Y cuando digo las instituciones no me refiero solamente al aparato estatal. Me refiero a los clubes de fútbol, me refiero a los sindicatos, me refiero a las comisarías. Cualquier institución argentina hoy es una fachada que atrás esconde una mafia. Una mafia que controla esa institución, que declama los objetivos de la institución. Estamos al servicio de la comunidad, trabajamos para todos, ¿eh? Y adentro lo único que se hace es defender los propios intereses. Esas mafias se han apoderado, porque la República no es simplemente un discurso para los juristas y para los constitucionalistas, es la realidad de todos los días. Y cuando vos tenés en cada lugar que vas una comisaría, un sindicato, un club, una mafia, con un kiosco y una caja y una patota que la defiende, no podés tener institucionalidad, y lo que tenés es esto. Entonces, el tercer punto que le falta... que en ese plano estamos liquidados. Estamos muy mal. Has enunciado todo lo que domina la sociedad argentina. Pero es que en la Argentina se equivocan los que dicen que el gobierno es corrupto. En la Argentina no es que hay corrupción. Corrupción hay en todo el mundo, en todos lados. Acá lo que hay son mafias. Es mucho más grave que eso. Entonces, tenemos una autoridad moral. Porque el tercer elemento de una política de seguridad, para no tener que usar esa pistola que la policía debería tener, vos tenés que tener una cierta autoridad moral. Tiene que hablar la presidenta y la gente la tiene que cuidar. Ahora, ¿cómo se enuncia un discurso contra la corrupción, de respeto de la ley, desde un poder que viola la ley todos los días, que tiene el caso Jaime, que tiene... ¿Cómo puede ser un Estado que financia las barras bravas para que vayan al Mundial de Sudáfrica, ponerse frente a los ciudadanos y decirle a los ciudadanos desprotegidos que no tienen vivienda que no pueden tomar un predio? Ahí hay un problema de autoridad moral, de respeto de la ley. Y si desde el poder se viola sistemáticamente la ley, como lo ha hecho este gobierno, lo que queda es un país devastado y un poder político que es incapaz de hablar ante sus ciudadanos con autoridad moral. Y por lo tanto, lo único que queda es el recurso a la fuerza. Y como, además... este gobierno se ha especializado en alentar el crecimiento de esta... Cuando digo mafias, miremos cuáles son los aliados políticos del gobierno, miremos los varones del conurbano, miremos la CGT de Moyano. La verdad que desde ese poder nunca se va. Este es el gran problema irresuelto, que es el problema estrictamente político de por qué la delincuencia y por qué la inseguridad. En alguna medida es lo que ha votado la Argentina. Ese es otro punto también. Yo coincido con algo que dijo Sergio con respecto a la responsabilidad ciudadana. Porque yo estoy cansado. Yo vivo en San Telmo, pero me crié en Avellaneda y conozco bastante la zona sur del conurbano. Mi familia vive por esos lados. Yo estoy cansado de ver marchas de ciudadanos indignados que dicen que piden justicia por Menganito o por Zulanito que lo acaban de matar. Porque cuando veo esas marchas de pedidos de justicia me pregunto, bueno, ¿pero quién habrán votado? Porque la verdad que la provincia de Buenos Aires, que es el gran núcleo de inseguridad del país, y el conurbano, tiene un gobierno pejotista desde hace más de 20 años. Y los intendentes del conurbano son, en su absoluta mayoría, intendentes del PJ. Ahora, si uno vota como intendente al Capone, después no se puede quejar de los tiroteos. Y cuando uno dice, necesitamos una nueva gobernabilidad republicana, necesitamos ir contra las mafias, necesitamos votos para llegar al poder y para administrar ese poder en beneficio de los ciudadanos, y nos dicen, no, acá los únicos que pueden mantener las cosas bien y gobernar son los del PJ. Es decir, cuando nosotros decimos... solamente la mafia nos puede gobernar, tenemos que aceptar los tiroteos. Y si no, hay que comprometerse, no solamente el día de las elecciones, hay que comprometerse, hay que participar y hay que decirle basta a un país de mafias como en el que estamos viviendo. Te voy a cambiar a otro ítem de estos conflictos y problemas que hay y del cual en general la gente trata de... ¿Se está rompiendo el avión? No, a ver si se nos cae el avión. No, seguro que no, el piloto... la gente en general trata de evitar el tema por la cuestión de la xenofobia. No hablar del tema de la inmigración. Y la verdad que yo lo que me pregunto es si es cierto que la Argentina tiene la misma ley de inmigración que tienen sus países vecinos. Esto es, si un boliviano o un uruguayo, un español o un brasileño puede, que entra con mucha facilidad y sin problemas en la Argentina, si a la inversa uno puede hacer lo mismo en el Uruguay. Sé que no. Sé que en Bolivia tampoco.
¿Vos ese tema lo has seguido o creemos la fantasía de que tenemos todos la misma reciprocidad? Mira, yo creo que eso es una de las grandes cosas de la Argentina. La Argentina es un país en ese sentido único, porque ha creado en su constitución un derecho constitucional para toda la humanidad, porque es una constitución redactada para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino. Y yo creo que nosotros tenemos que ser consecuentes con esa parte extraordinariamente progresista e innovadora de nuestra Constitución. Ahora, la verdad es que el problema es cómo se integra esa inmigración. Porque en su momento también la Argentina, un país de inmigrantes, mi abuelo y mis 4 abuelas, mi madre de Galicia, ¿no? Con una mano atrás, otra adelante y de Galicia a Avellaneda. Digo, el problema es cuáles son las condiciones sociales que encontraron. Si encontraron un país basado en el trabajo, en que vos podías poner tu esfuerzo y tu sacrificio e ir progresando de a poquitito, teniendo primero una casa, después una casa de material, después algo más, o si tenés un país dominado por las mafias y por el clientelismo. Porque el eje de extranjeros y argentinos es un falso eje, porque muchísimos de los que están atrapados en esta red son argentinos. Acá hay que decir las cosas claras. Acá hay un partido político, que es el PJ, que ha creado una fábrica de pobres alrededor de los núcleos urbanos y sobre todo de la capital federal. Y vive políticamente de esa fábrica de pobres que hoy la presidenta ha nombrado muy claramente, diciendo que son 10 millones de habitantes. Viven de esos pobres, los mantienen en la pobreza y viven de las prebendas electorales y de todo tipo, utilizándolos de 1000 maneras, directamente desde la clase política o indirectamente cuando los criminales los utilizan como mano de obra barata. Entonces, sin destruir la fábrica de pobres, sin transformar, si el discurso es defendemos a los pobres, pero en realidad lo que defienden no es a los pobres, lo que defienden es la pobreza, las condiciones, ese es el núcleo que hay que desactivar, para volver a tener un país como el que tuvimos, como el que integró muchísimos inmigrantes, como mi mamá y mis abuelos, que venían a trabajar, que venían a integrarse, porque había también esa posibilidad, y porque el país estaba organizado para que quien pusiera esfuerzo tuviera recompensas, no quien delinque tiene recompensas, no quien participa de una red clientelista y trabaja para el puntero tiene recompensas. Eso es lo que hay que cambiar. Que el que rompe no paga y que el que ensucia no limpia. Además. Así lo despido a Fernando Iglesias. Te debo el angelito, porque me lo pedía ahí afuera, pero vos tenés Yo te debía para... esto del anterior, que es mi último libro. Así que acá hay la compensación, los traemos. Faltan todavía los chorizos de algún diputado que prometió, pero es un radical, siempre hay que esperar con un poco de tardanza eso.